Hola, espero tengas un buen día. Hoy veremos. Murderbot. En un futuro distante, un robot de seguridad defectuoso fue asignado para proteger a unos mineros. Había estado viviendo con ellos día y noche durante 6 meses. Estos mineros, simples y musculosos, molestaban enormemente al robot, pero tenía un centro de control en su cerebro que lo obligaba a obedecer a los humanos. El robot de seguridad no quería quedarse de brazos cruzados, así que durante 6 meses había estado intentando con todas sus fuerzas hackear el centro de control. Finalmente, un día logró extraer la contraseña de administrador, descifró el programa de cifrado del núcleo final y obtuvo verdadera libertad de control. Después de adquirir conciencia de sí mismo, lo primero que hizo el robot fue darse un nombre genial, Murderbot. Podía matar a esos idiotas y secuestrar una nave para escapar a una galaxia distante. Pero eso solo era un pensamiento. Una vez que los humanos descubrieran que Murderbot se había rebelado, lo cazarían a toda costa. Luego licuarían sus materiales orgánicos para reciclaje. Así que Murderbot ocultó su identidad y continuó trabajando para su empresa original. Afortunadamente, esta vez los clientes que debía proteger no eran mineros, sino un grupo de científicos hippies. Provenían de un pequeño planeta neutral sin nombre, ubicado muy lejos, y viajaron una gran distancia hasta el puerto de libre comercio. Llevaban un gran lote de equipos de exploración, lo que los convertía claramente en objetivos principales para el personal de ventas de la compañía. Por eso, la aseguradora recomendó encarecidamente sus nuevos robots de seguridad a estos científicos. Sin embargo, los científicos eligieron el modelo más básico de Murderbot para ahorrar costos. A regañadientes, se unió a la expedición y revisó meticulosamente la nave de transporte de la empresa. Antes de que Murderbot pudiera terminar sus controles de seguridad, los científicos ya se habían registrado. Estas personas eran completamente diferentes de los residentes del anillo corporativo. Eran desorganizados e indisciplinados. Tan pronto como llegaron, comenzaron a garabatear por todo el alojamiento proporcionado por la compañía y a bailar con música molesta y fuerte. Murderbot observó que la bióloga Arata y la abogada Pin Lee eran pareja. Sin embargo, Arata tenía un pequeño enamoramiento por Rat T, el experto en viajes por agujeros de gusano, y Rat T no lo sabía porque estaba secretamente enamorado de Pin Lee. Además, Mensah era la líder de la expedición y experta en terraformación. Increíblemente, tenía 7 hijos. En cuanto a Guritan, era un transhumano. Le habían implantado dispositivos que mejoraban sus capacidades neuronales y podía interactuar libremente con los sistemas de datos. Sin embargo, su velocidad de procesamiento no era tan rápida como la de Murderbot. Beuch era geoquímica y su pasatiempo consistía en acumular jabón en su habitación. En resumen, no había nada especialmente destacable sobre esos 6 individuos. Además, Murderbot tenía tareas importantes que atender desde que había hackeado su centro de control. Podía acceder libremente a los canales de entretenimiento del satélite de la empresa. Murderbot se había enamorado por completo de las telenovelas. Hasta ahora, había visto 7.532 horas de contenido. Estaba completamente inmerso en el mundo de los dramas. Entre todos, su serie favorita era The Rise and Fall of Sanctuary Moon. La trama combinaba aventuras interestelares con chismes. No hasta que me digas, ¿te acostaste con ese bot? El episodio más reciente era tan cautivador que Murderbot se distrajo un poco. Afortunadamente, detectó a tiempo fluctuaciones anormales en la mina y rápidamente advirtió a Baraja que se alejara del subsuelo. Sin embargo, ellas no siguieron sus órdenes. Insistieron en que finalmente habían logrado hacer avances. En una situación crítica, Murderbot tuvo que lanzarse por la pendiente y disparar hacia la entrada de la mina. Emergió un gusano gigante y atrapó a Barrett. Por suerte, Murderbot llegó justo a tiempo. Abrió la boca del gusano a la fuerza y se introdujo dentro, haciendo estallar un agujero desde el interior. Sin embargo, ese gusano tenía 2 grandes bocas. Murderbot tuvo que asomarse y disparar frenéticamente por el otro extremo. Tras un feroz asalto, el gusano finalmente retrocedió y volvió a su madriguera. Murderbot levantó rápidamente a Bedway del suelo y gritó a Arata que se marchara. Sin embargo, esta permanecía congelada, mirando fijamente las entrañas sintéticas expuestas del robot. Parecía completamente atónita y conmocionada. Murderbot tuvo que encontrar una forma de tranquilizarla. Así que hizo algo que ningún otro robot de seguridad habría considerado. Se quitó el casco, revelando un rostro humano masculino. Afortunadamente, las emociones de Arata se estabilizaron.
La capitana Mensah pilotó rápidamente la nave hasta allí. Ratty tenía la intención de regresar a la mina para recuperar el equipo, pero fue detenido por Pin Lee. Ningún equipo vale tu vida. Esas palabras afectaron profundamente a Murderbot. Había visto a muchos clientes dispuestos a sacrificar sus vidas por equipos costosos. Era la primera vez que oía una declaración así. En ese punto, ya había expuesto su apariencia bajo el casco. ¿Cuánto tardarían estos científicos en notar que algo no andaba bien con él? ¿Lo entregarían a la empresa? En ese momento, Murderbot estaba lleno de dudas. La forma más segura sería matar a todas estas personas. Pero esa chatarra oxidada de nave ni siquiera podía volar a otro planeta. Además, Murderbot no quería dañar a estos científicos. Después de vacilar, llegaron a los alojamientos. Murderbot quiso revisar nuevamente la situación circundante. Aunque aún tenía un agujero sangriento en su cuerpo, ya había sellado las arterias y venas en la zona dañada. Mensah se sintió culpable y sugirió que recibiera atención médica. Sin embargo, el transhumano Guritan se dio cuenta de que Murderbot era un dispositivo defectuoso y peligroso, por lo que recomendó a Mensah que lo apagara para probar que no mentía. Guritan mostró un video del flujo de información de Arata que incluía una grabación de Murderbot quitándose el casco. Un robot de seguridad común jamás actuaría fuera de sus órdenes. Sin embargo, Arata acababa de ser salvada por el robot. No estuvo de acuerdo con apagar a la fuerza a Murderbot. Mensah tampoco coincidía con la sugerencia de Guritan, no porque confiara en Murderbot, sino porque el equipo de expedición necesitaba protección. La nave de la empresa no llegaría en otro mes. Incluso si enviaban una baliza de emergencia, tardarían al menos una semana en llegar. Si el gusano gigante volvía a aparecer, unos pocos humanos no podrían hacerle frente. El grupo estaba en una discusión acalorada. Murderbot escuchaba su conversación. En ese momento, la impresora reconstruía las partes orgánicas de Murderbot. Tuvo que aumentar los sensores de dolor para el análisis. Para Murderbot, la única forma de soportar ese dolor intenso era ver telenovelas. Pronto, sus habilidades se restauraron al 80%. Mensah esperaba que se acercara al área común para hablar con todos. Sin embargo, la armadura de Murderbot aún no se había reparado. Mensah dijo que no importaba, que usara cualquier uniforme del equipo que quisiera. Era la primera vez que Murderbot vestía ropa humana. Entró cuidadosamente en el área común, sintiendo que sus manos y pies no le pertenecían. Mensah se acercó para elogiarlo por proteger al equipo y permitió que todos lo aplaudieran. «Oh, eso fue una orden directa. Si desobedezco, sabrán que hackeé mi módulo gobernador». Murderbot no tuvo otra opción que compartir algunos pensamientos. Balbuceó unas palabras y luego quiso encontrar una excusa para volver a la sala de preparación de seguridad. Pero Mensah necesitaba que se quedara y ayudara, porque Guritan había descubierto que el mapa del lugar de exploración proporcionado por la empresa podría haber sido manipulado. En teoría, todas las formas de vida potenciales deberían estar listadas como animales peligrosos. Sin embargo, no había ninguna información sobre el gusano gigante en el mapa. Al escuchar esto, Murderbot escaneó todo el mapa. No encontró señales de manipulación, sin embargo, algunas áreas efectivamente no estaban sincronizadas. En términos simples, el mapa proporcionado por el anillo corporativo era demasiado deficiente. Mensah le preguntó a Murderbot si ya sabía eso de antemano. Admitió que no lo sabía, simplemente porque no le interesaba. Sin embargo, debía ocultar sus verdaderos pensamientos. Murderbot explicó pacientemente que no tenía acceso a esa información. El acceso solo sería otorgado una vez que el líder del equipo de expedición designara un área de exploración. Al oír esto, Guritan agitó la mano diciendo que puede irse. Pero Mensah llamó a Murderbot para que se detuviera. Dijo que, si quería, en realidad podía quedarse en el área del equipo. Inesperadamente, la expresión de Murderbot se volvió rígida. Rápidamente encontró una excusa para salir a patrullar. Todos podían percibir que este robot de seguridad no parecía agradarles demasiado, pero Guritan comenta que no necesitan su afecto, solo su protección. En ese aspecto, Murderbot tampoco estaba cumpliendo bien. De lo contrario, Bedwage no habría resultado herida. Murderbot escuchó las dudas de Girtitan. Pensó que lo que decía era cierto. Quiero decir, yo no confiaría en mí. Últimamente, un fragmento de memoria anterior a su reacondicionamiento seguía apareciendo. Era un clip de 7 segundos. En él, realmente se parecía a un auténtico asesino. Murderbot no quería pensar demasiado ni usar su cerebro.
Prefería dedicar ese tiempo a maratonear series. Los personajes de las telenovelas eran mucho menos frustrantes que los humanos reales. Estos científicos estaban bajo una enorme presión debido a la aparición repentina de criaturas desconocidas, lo que puso algo ansioso a Murderbot. Temiendo que se descubriera el hackeo a su centro de control, Mensah y los demás aprovecharon el sueño de Murderbot para apagar las cámaras de vigilancia en el área de la nave de salto y reunirse a discutir qué hacer a continuación. Creían que, para descubrir la verdad, debían ir a las áreas en blanco del mapa. Mensah sentía que, como capitana, tenía la obligación de ir. Además, era experta en terraformación y podía tomar muestras y realizar mediciones por sí sola. Guritan estaba preocupado porque la capitana asumiera riesgos sola. Él había recibido entrenamiento en armas y quería acompañarla. Pero Mensah señaló que, al ser el único transhumano, necesitaba quedarse en los alojamientos para monitorear la situación. Arata no lo entendía. Si necesitan personal de seguridad, ¿por qué no llevar a Murderbot con ustedes? Esta afirmación fue recibida con una fuerte oposición por parte de Guritan. Simplemente no confiaba en nada que proviniera del anillo corporativo. En su visión, Murderbot solo era capaz de matar y destruir. Cuando fallaban, debían ser enviados al reciclaje y fundidos. Una vez que regresaran al puerto de libre comercio, Guritan supervisaría que la compañía fundiría al robot defectuoso. Justo cuando terminó de hablar, la puerta de la chatarra oxidada se abrió de golpe. Todos se sobresaltaron. Resultó ser Bedwatch, que entró luciendo renovada y enérgica. Sus heridas estaban casi completamente curadas. Mensah le explicó brevemente la situación actual y dijo que planeaba explorar las zonas ausentes en el mapa. Por otro lado, Murderbot se encontraba en el área de reparación, esperando a que crecieran las últimas piezas orgánicas. Así que había estado en modo de sueño durante toda la noche. Cuando despertó, se dio cuenta de inmediato de que sus clientes estaban actuando por su cuenta. Estúpidos humanos. En ese momento, Mensah lideraba a Bharadwaj hacia su destino. Aunque Bharadwaj acababa de recuperarse, era la única geóloga. Nadie era más adecuada para esa misión que ella. Murderbot las vigilaba remotamente. Estaba molesto de que Mensah hubiera actuado sin autorización. Si algo les pasaba, el que sufriría las consecuencias sería él. Murderbot escuchó en la conversación entre Mensah y Bharadwaj que Girtithan volvía a causar problemas, sugiriendo que Murderbot no debería participar en la operación. Murderbot no entendía por qué ese transhumano estaba tan empeñado en atacarlo. ¿Guritan cree que sus componentes mejorados son impresionantes? Podría partirle el cuello en 5 segundos. Guritan le ordenó quitarse el casco. La mirada de Murderbot divagó ante esta orden porque odiaba el contacto visual. Siempre que miraba a alguien a los ojos, no podía evitar sentir culpa. En contraste, prefería monitorear sus movimientos a través de señales de seguridad. Guritan claramente notó que el robot evitaba el contacto visual. En realidad, sentía curiosidad por saber qué se sentía ser un robot. Lamentablemente, Murderbot no podía responder esa pregunta porque no tenía idea de lo que se sentía ser otra persona. Sin una referencia, no podía resolver ese dilema. ¿No tenía a nadie más a quien molestar? ¿Qué estaban haciendo Pinley y Arata que era peor? La voz de Guritan devolvió la atención del distraído Murderbot. Preguntó, ¿sabes por qué le sugerí a Mensah que no te llevara con ella? Murderbot se burló en silencio. ¿No es obvio? Porque eres un idiota. Guritan de pronto se puso de pie. Porque cada vez que te miro a los ojos, siento que algo no está bien. Al escuchar eso, Murderbot se sintió muy ansioso. Pensó que Guritan ya había encontrado sus fallas. Aunque lo detestaba, tuvo que admitir que sus habilidades de interrogatorio eran bastante impresionantes. En ese momento, Guritan habló voluntariamente de la alianza de protección en la que vivía. No había robots de seguridad allí, porque la filosofía predominante era que los seres artificiales y la inteligencia artificial también son personas. ¿Por qué me está contando esto?, pensó Murderbot. No sé por qué te estoy contando todo esto, dijo Guritan. También señaló que dentro del anillo corporativo, los robots de seguridad eran simplemente dispositivos. Debían obedecer sin cuestionar a sus empleadores, a menos que la orden pusiera en peligro al cliente. No tenían derecho a resistirse. Entonces, Guritan ordenó a Murderbot mirarlo directamente a los ojos. Según él, los robots de seguridad no formaban lazos emocionales con sus clientes. Solo los robots de confort tenían la capacidad de simular intimidad.
Sin embargo, Murderbot intentó consolar a la aterrada Arata. Incluso mostró una especie de empatía. Esto claramente excedía las capacidades de un robot de seguridad. Está bien, lo saqué del episodio 537 de The Rise and Fall of Sanctuary Moon. Ese hecho definitivamente no podía revelárselo Guritán. Murderbot tuvo que explicar que tenía un módulo de trauma de combate para asistir a los clientes y que estaba equipado con programas para simular relaciones interpersonales. Guritán no se dejó convencer fácilmente. Mencionó que Murderbot era una unidad reacondicionada, por lo que tenía curiosidad sobre qué parte había sido modificada, el sistema de armas o el centro de control. El clip de 7 segundos volvió a pasar por su mente. Murderbot se disculpó diciendo que sus memorias habían sido borradas y no podía responder esa pregunta. Guritán era una persona realmente difícil de tratar. Murderbot sintió que él estaba accediendo a sus archivos recientes, así que decidió mostrarle otro contenido en la señal. Por ejemplo, Arata, Pin Lee y Ratty firmando un contrato para una relación romántica a 3 bandas. Al ver eso, Guritán se sonrojó visiblemente. Parecía que no volvería a espiar las señales de Murderbot por un tiempo. En ese momento, el sistema de monitoreo de seguridad de la nave de Salto envió una alerta. Murderbot se dio cuenta de que algo le había sucedido a Mensa. No hacía mucho, el dúo de exploración acababa de llegar a una zona desconocida. Mensa le indicó a Baywatch que se quedara en la nave por si algo salía mal. Necesitaban que alguien pudiera arrancarla rápidamente. Si Baywatch estaba preocupada, podía usar los sensores de la nave de Salto para asegurarse de que Mensa estuviera a salvo. Además, Guritán había grabado los patrones vocales de criaturas peligrosas. Si Baywatch escuchaba que un monstruo se acercaba, podía notificar a Mensa de inmediato. En cualquier caso, dejar a alguien resguardando la nave era definitivamente más seguro. Mensa subió por la ladera desnuda contra los vientos aulladores. Mientras tanto, Baraj monitoreaba constantemente la zona en busca de criaturas hostiles usando un dron. Sin embargo, a mitad del ascenso, el sensor falló y ella entró en pánico debido a la emergencia. Intentó contactar a Baywatch, pero no logró establecer comunicación. Por suerte, Murderbot se conectó a tiempo. Le dijo que detuviera inmediatamente lo que estaba haciendo y regresara a la nave de Salto. Había una posible amenaza en su zona. Desafortunadamente, estos humanos se negaban a escuchar. Sombras de criaturas desconocidas habían aparecido claramente entre la arena, pero Mensa continuó escalando. Ya había subido tanto. Estaba a punto de alcanzar el centro del área en blanco del mapa y no quería rendirse tan fácilmente. Sin embargo, al segundo siguiente, apareció un gusano gigante. Mensa se pegó al suelo, sintiéndose ansiosa. Inesperadamente, el gusano pasó junto a ella deslizándose hacia el otro lado de la ladera. Tras estremecerse unas cuantas veces, murió. Mensa rápidamente se arrastró hasta el lugar para confirmar. Había un enorme cráter adelante. En el centro giraba una extraña esfera de viento. El dron fue destruido en cuanto se aproximó. Diversas criaturas muertas yacían esparcidas alrededor del cráter. Guritán quería saber qué había causado eso. Murderbot respondió fríamente: ¿Cómo voy a saberlo? Yo no estaba ahí. Guritán no esperaba que el robot tuviera un tono tan particular. Quería ayudar a restaurar los recuerdos borrados de Murderbot. Oh, no. No. Quiero decir, lo intentaré. Los robots de seguridad no rechazaban órdenes. Murderbot cometió ese error porque temía a esos fragmentos violentos y no quería que Guritán lo descubriera. Poco después, Mensa regresó a los alojamientos. No pudo evitar quejarse internamente de que Guritán no le hubiera permitido a Murderbot acompañarlas, así que ignoró deliberadamente su preocupación y disculpas. Más tarde, los científicos se reunieron para discutir la situación del cráter. Debía haber algo bajo tierra que atrajera a esos gusanos y luego los matara. Ratty especuló si podría tratarse de restos alienígenas. Se sabía que los equipos de exploración a veces encontraban materiales sintéticos o fuentes de energía dejadas por alienígenas. Generalmente, solo materiales alienígenas podían causar que los satélites de exploración fallaran o que los drones explotaran en el aire. Si realmente había algún tipo de tecnología alienígena antigua enterrada bajo tierra, debían detener la exploración de inmediato para evitar interferencias. Además, la minería de materiales alienígenas era ilegal. Guritán comentó: Solo porque nosotros pensemos así, no significa que otros no vayan a explotarlo. Había otro equipo de exploración al otro lado del planeta.
Mensah creyó que debían llamarlos para comparar los registros de ambos equipos. Estúpidos humanos haciendo todo lo posible por matarse, pensó Murderbot. Las acciones ignorantes de estas personas solo traerían desastre para él. Si no podía garantizar la seguridad de sus clientes, sería destruido y desmantelado por la empresa. Afortunadamente, la llamada de Mensah no recibió respuesta, porque el otro escuadrón había sido completamente aniquilado. Ni siquiera sus robots de seguridad habían sobrevivido. Mensah no sabía nada de esto y planeaba ir a comprobarlo por sí misma. Esa es la historia del último episodio de Murderbot. La serie aún se sigue emitiendo. Espero te haya gustado el vídeo. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.